Continuamos en Entre Líneas, ya está con nosotros el diputado nacional, el jefe del interbloque de Cambiemos, Mario Negri. Mario, gracias por venir al programa. Un gusto estar con ustedes. Bueno, arrancamos por lo último que se vio en el país, la manifestación ayer, muy importante en todas las calles, en paralelo también con algo que se dio en el Congreso, ¿no? Sí. Que fue una reacción rápida de la calle y del Congreso esta vez. Del Congreso hubo celeridad, no podía ser de otra manera. Además, yo cuando cerré el debate, trabajamos ese día para que fuera así. Tratamos un tema, no tratamos un proyecto de ley para que sea responsable y buscamos el consenso mientras estaba el debate. Entonces después propuse ese proyecto que era el consenso de todos, pedí que lo trate el Senado al otro día a la mañana y que lo promulgue el Ejecutivo. Me parece que a la incertidumbre había que darle certidumbre y a la desazón había que salir de ella, que se creaba en la sociedad. Esto independientemente de la discusión de la interpretación, pero a eso se le había agregado a la incertidumbre la mayor profundidad cuando ni siquiera había alcanzado un voto de consenso de los miembros de la Corte. Claro, una mayoría ajustada. Una mayoría, digo, no es que pierda legitimidad legal, pero de cualquier forma, frente a un hecho de esa trascendencia, de esa sensibilidad social, eso aumentaba la incertidumbre. Segundo lugar, desde el punto de vista de lo político, la Argentina viene sin poder salir del pasado. Los últimos 60 días, 90 días, la política se puso por encima de la economía y trajo todo el pasado de golpe. Parecía el canal Volver. Lo que nadie imaginaba, que una sentencia de la Corte iba a traer el pasado de nuevo, cuando creíamos que estaba terminado, ¿no? Entonces, ¿No fue ambiguo el gobierno? No, el gobierno ¿En el posicionamiento? No. A Bruce primero que apoyó. No, a Bruce lo que me parece, no es que lo interprete a él, nada, me parece que a Bruce lo que dijo es estrictamente en términos de legales, de interpretación del código, de la norma, es eso. Yo creo que en el acto creo que Garabano estuvo muy bien y el jefe de gabinete también. Digo, sáquense de la, no ustedes, sáquense de la cabeza que el gobierno tiene lo que ver con esto. Claro, hay muchos que dicen eso, ¿no? Nada que ver. Eso es chiquitaje, es mala leche. No hay forma. Ahora, salvo en una Argentina que ante la justicia era una extensión de mostrador, sí. En esto no tiene nada que ver, porque iba a decir el gobierno, voy a hacer esto para perjudicarse ante las elecciones. Además era un fallo, creo yo, inclusive el tema, innecesario, inoportuno, no reunía condiciones ni para que el gobierno esté en esto. Es como creer cuando Cristina dijo de Europa que se tenía que volver y no iba a Oxford rápidamente por los problemas institucionales que había en el país con la ley. No, tiene que venir rápido por la justicia, no por la ley. Entonces hay que despejar, hay que salir de la cosa chica y creo que el ejemplo fue el consenso que se logró en esos 4 artículos. Tampoco fue una ley nueva, fue una ley correctiva de una ley anterior, que por supuesto va a seguir dando lugar a la discusión, porque además el Congreso también tiene una responsabilidad. Tenemos que hablar, el 2x1, sí, que nadie lo quiere y que lo derogamos nosotros, fue votado por el Congreso en el 94, claro, ¿no es cierto? Y con la idea de que las cárceles no podían seguir llenas de gente, por eso se puso después de los 2 años de detención sin proceso, que usted le empiecen a computar una suerte de compensación con la pena que pudiese tener. Pero eso también estaba hablando de que la justicia estaba en mora en aquel momento. Yo estoy en contra del 2x1, de cualquiera de las maneras, digo, independientemente de eso. Pero ya digo, políticamente esto va a seguir dando que hablar. Creo que la Argentina en algún momento tiene que salir, ¿no? No es el primer episodio en tema de derechos humanos que complica al gobierno. Vienen varios, ¿no? Por ejemplo, el número de desaparecidos, cuando se abrió el debate. No, eso me parece, esto es una opinión personal mía, es una discusión innecesaria. Innecesaria, sí, usted puede ir, cuántos libros tenía el libro de la CONADEP, eran pruebas, lo que había, como dijo Graciela Fernández Mejía, más autoridad moral. Pero otra cosa es instalar el tema en esa discusión. Me parece, el que cree que son 30 va a seguir creyendo, y es así. Y digo, no sé, me parece que sí, si no hay un rumbo del gobierno. Hay otro orden de prioridades. No, en materia de derechos humanos el gobierno
no ha dicho nada más que ratificar todo lo que tenemos en esa materia. Cuando quiso correr el 24 de marzo. Pero eso no es por los derechos humanos. Yo también había presentado 7 años anterior, yo me había opuesto. En este caso era peor porque el gobierno lo corría de un viernes a un lunes. Lo que hizo el gobierno ahí es cometer un error no forzoso. Jugó al tenis y le pegó a la mitad de la red. Porque era para correr. Yo hace 7 años, cuando eso se discutió, yo fui de los que acompañé un proyecto diciendo que mejor que ser feriado, que hagamos una fecha de conmemoración ese día, que se dé clase en todos los niveles, pero siempre pensando de que las generaciones dentro de 10, 15, 20 años ya se iban a olvidar. Entonces, en vez de hacer un feriado y que algunos salgan a festejar, pero una opinión, digo, en ese momento yo les dije, miren, eso se va a entender políticamente mal y bueno, y muchos sectores del peronismo, más el kirchnerismo, no hay mucha autoridad para hablar, ¿no? Pero es como ponerle miel a la abeja, políticamente. Mario, usted hablaba recién de que, bueno, en los últimos tiempos, en los últimos meses, la política tapó la economía. ¿Cómo ve la economía? ¿Cómo ve la economía? Quiero ser preciso, digo, cosa que es natural, sí. Los temas económicos ocupan centralmente, más en un país con una crisis tremenda. Sí. Digo que la política desplazó un poco de las editoriales, de los escenarios de la discusión. De la agenda pública, ¿no? Y bueno, porque el peronismo derrotado hasta que se reorganiza, que hemos estado acostumbrados nosotros, que los dirigentes gremiales son los que ordenan la política. Vino el acto de la CGT y le robaron el atril, no lo pudo ordenar. Vino lo del 24 de marzo y vimos todas las barbaridades. Era la primera vez que en un documento se reivindicaba la lucha armada. Inimaginable a 30 años. Y el helicóptero. Y las barbaridades que dijeron algunos, era como el canal Volver, ¿no? Entonces, eso no es que el gobierno inventa una grieta, ni que el gobierno busca polarizar. Y además porque no en la oposición, y esto lo digo no peyorativamente, no hay quien confronte con un liderazgo político la idea de un proyecto. Sigue siendo el kirchnerismo. Y el pasado está a 16 meses, con la buena y con la mala, no está a 10 años. El vocero del peronismo, aunque el peronismo se quiere esconder, es Kicillof. A ver, lo tenemos a Randazzo, que fue ministro de Cristina, además, no nos olvidemos, pero Randazzo quiere ser Irigoyen. Y el gobierno políticamente... Quiere ser opositor no hablando. Le conviene que se sostenga, ¿no? No, pero no es un problema que le convenga, lo que quiero decir es que le culpan. El Frente Renovador dice que culpa del gobierno que quiere polarizar. Claro. No, la avenida ancha se le hizo angosta, tiene un problema, tienen que encontrar un lugar, una ubicación en la política, pero lo que quiero decir es que la oposición la arma a Cristina con un Twitter. Se va a Bruselas, no sé, el gobernador de Salta, que es una persona que yo estimo, joven, muy bien. Bueno, se casó, debe estar de luna de miel todavía. Pero lo que quiero decir que no es que el gobierno tiene una estrategia de ver cómo lo pelea. El peronismo no ha encontrado nuevos liderazgos. No hay, pero además tampoco hay poca idea, hay mucha carencia de idea en la discusión. En términos de la economía, lo único que está claro como oposición al gobierno es la ortodoxia económica. Eso sí está claro. No merece ninguna explicación. Te dice que hacerlo en un solo día, córtele la pierna, que tenga gangrena, terminemos con esto. Bueno, por supuesto que no estamos de acuerdo, nosotros queremos una política gradual. Pero por el otro lado, ¿cuál es el progresismo? Progresismo trucho, ¿qué es lo que te dice? Te pega por izquierda y los otros te pegan por derecha. En esa capaz que están bastante bien las cosas, entonces. O lo que se está haciendo. Pero no termina de arrancar la economía. No. ¿Y eso preocupa por la pérdida de puestos? No. Yo creo, primero, el 2016, que fue el que golpeó fuerte, se han recuperado desde hace 6 meses en adelante 88.000 puestos de trabajo, si hacemos caso a las estadísticas, las mismas que hablan mal del gobierno y que la oposición usa. Porque este es un país que estuvo ciego durante 6 años. Andaba con las luces apagadas porque cerraron el INDEC. Y el INDEC le ha dado malas noticias al gobierno. Bueno, 88.000 puestos de trabajo, y aún con lo de la UCA, sobre 120.000 que se habían perdido en el... No es lo que necesitamos, está claro, y además entran 300.000 personas por año en el mercado, en el mercado, ¿no es cierto? Pero quiero decir, a ver, no hay una explosión económica homogénea, está claro. Los indicadores son a marcha lenta, es el Himalaya en bicicleta, subiéndolo, pero no es para atrás. Los últimos indicadores del último trimestre, yo diría que salvo, en mi opinión personal, sobre una sobreexigencia de las metas inflacionarias, que me parece que han sido por demás exigentes, ¿no es cierto?
bueno, se ha recuperado, ni hablemos de la zona donde estamos nosotros, pero es un serrucho, hay economías regionales con mayores problemas, no es homogéneo, y tenemos una zona núcleo que ha recuperado fuertemente. La inflación ayer 2,6, ¿no? Sí, 2,6, sí, pero aún la proyección de los privados, fíjense ustedes, no pasa de 21 o 22%. Si quiere, póngale usted que si tuviera el 2 siempre sería 24. Y estábamos en el 39. Yo por 21 y 22 firmo. Volvimos a la inflación de Cristina. Lo que quiero decir es que hubo una sobreexpectativa que se planteó el gobierno, después no la quiso correr, y el Banco Central, primero de 12, 17, después de 17. Ahora ustedes saben lo que es bajar de 39 a 24, a 23. Es una enormidad en una economía que pelea por un programa gradual y con una política antiinflacionaria de meta, ¿no es cierto? Y una sociedad con mucha ansiedad colectiva, donde estuvimos 8 años viviendo y rifándonos lo que nos quedaba, y queremos que al otro día las cosas caminen bien. No estoy diciendo de que estemos bien. Es más, te diría, yo creo que la economía no va a ser lo que le va a dar el triunfo al gobierno, pero tampoco el que lo va a hacer perder. Vamos a llegar a las elecciones con síntomas positivos. Podría decirte, hay una fuerte recuperación de la inversión pública, que no pasó en el 2016, que está apalancando parte de eso. Y el gobierno está haciendo esfuerzo. Acaba de aprobar una ley en Palme, tratando de fomentar la formalización del trabajo. Tenemos dos inmoralidades muy grandes en esta Argentina: 30% de pobreza, ¿no? Y 30% de informalidad. Entonces, obviamente que el gobierno también puede haber cometido errores o no. Tenemos indicadores. Acá la fabricación de cosechadoras fue del 59% que aumentó. Tenemos el aumento de tractores fue del 25%. La economía, el gobierno se planteó una etapa, una proyección de crecimiento de 3,8 o algo. Bueno, están bajando las expectativas, pero también Ben, que era el asesor de cosas, hablaba del 5. Esperemos que no siga bajando, obviamente. Creo que tenemos problemas, ¿no es cierto? Nadie piensa que puede vivir eternamente del déficit y del endeudamiento para financiarse. Eso es un combo explosivo. Claro. Se lleva a los gobiernos, ¿no? ¿No? Como se lleva a los gobiernos si le cortan las dos piernas en un día. Mario, nos vamos a una pausa y enseguida seguimos charlando. Ya volvemos.